Bueno, les decía, cuesta salir de Argentina con todo lo que está pasando, pero vamos a ir a hablar un poquito sobre El Salvador. El domingo se vota en El Salvador, va Nayib Bukele, este joven que está puso patas para arriba El Salvador, un país que estaba totalmente acechado por la violencia de las pandillas y que ahora con un líder bastante particular y muy admirado por Javier Milei. Me parece que es algo interesante para prestarle atención, si bien la cuestión de la violencia en El Salvador era la cuestión número uno, como es para nosotros la inflación, digamos, pero toda la cuestión represiva de cómo está abordando esa situación, que le dio una popularidad gigantesca a Bukele, es muy admirada por Milei. Vamos a charlar con la productora de un podcast muy interesante, que lo pueden escuchar en Spotify, se llama Bukele, el Señor de los Sueños, se llama Silvia Viñas. ¿Cómo estás, Silvia? Buen día. Hola, María, buen día. Bueno, contanos, digamos, si tuvieses que contarle a alguien quién es Bukele, por qué es tan popular, ¿qué le dirías? Bueno, le diría que Bukele es un político joven que ha logrado en 5 años de mandato conseguir todos los poderes del Estado, básicamente, controlar todos los poderes del Estado con una popularidad enorme. Y lo ha hecho de a poco, pero a la vez muy rápido. Uh-huh. Eliminó todas las garantías constitucionales, ¿no? Para afrontar el problema de las pandillas, que en El Salvador era muy dramático, ¿no? Son de alguna manera, sigue siendo dramático porque ahora están en las cárceles gigantescas que construyó Bukele con esta finalidad, ¿no? Sí, él impuso un estado de excepción que se suponía que solo se puede renovar por 30 días, pero la Asamblea Legislativa que él controla lo ha ido renovando y van 22 meses, se van a cumplir 2 años de un estado de excepción que se ha vuelto una forma de gobernar, ¿no? No es algo de emergencia como para poner un ratito y luego sacar. Y todo indica que va a seguir porque ha sido clave en esta lucha suya contra las pandillas. No es solo eso, pero sí ha sido... y creo que cuando hablamos del modelo Bukele, del resto de Latinoamérica, cuando dice el modelo Bukele, piensa en esto, ¿no? Y es lo que se ha tratado de imitar en Ecuador, en Honduras. Ahora, las pandillas en El Salvador, el origen de las pandillas tenía que ver con hijos de migrantes salvadoreños, ¿no? Que cuando cometían algún ilícito en Estados Unidos eran deportados. Y estos hijos de salvadoreños que ni siquiera habían vivido en su país de origen, digamos, o el del país de origen de sus padres, llegan a El Salvador y empiezan a generar una especie de estado paralelo, ¿no? Que violencia, extorsión, cobro, ¿no? De seguridad, entre comillas, tenían aterrorizada a una población que hoy le importa poco cómo Bukele está solucionando el problema, le importa que se lo solucionó, ¿no? Sí, es complejo porque, como nos decía Carlos Martínez del Faro, con quien trabajamos el episodio 5 de la serie, que es todo sobre el estado de excepción y las maras, para los que no somos salvadoreños es imposible entender la brutalidad de las maras, ¿no? Y el control que tenían. Entonces, Bukele le ha dado a la gente algo muy tangible, que es una seguridad inédita que no conocían. Pueden ir a lugares del país o de su barrio que antes no podían ir, cosas tan simples como esas, ¿no? Entonces, eso lo ha hecho muy popular. Ahora, si uno ve con cuidado y habla con la gente y les preguntas, ¿pero tú estás de acuerdo con las detenciones arbitrarias, que son una de las consecuencias del estado de excepción? Y obviamente te dicen que no. Entonces, vamos a ver ahora en los resultados de las elecciones, va a ser interesante ver por cuánto gana, ¿no? Pero hilar un poco más fino y ver cuáles son los sentimientos de la gente sobre estas violaciones a los derechos humanos que están documentadas y que cada vez son más visibles y más masivas, claro, más difíciles de ignorar. Y está la cuestión de la suma del poder público, ¿no? Que contaba Silvia Viñas, periodista involucrada en un podcast que les recomiendo fuerte, está en Spotify, como les digo, Bukele, el Señor de los Sueños, pueden ahí entrar en la historia en profundidad, pero es alguien que hace un culto a su personalidad, bueno, que había planteado, ¿no? La idea que, digamos, El Salvador no tiene moneda propia, tiene, ¿no? Tiene el dólar, es la moneda que circula, ¿no? Sí. Y sí. Decime. No, dale, perdón. No, pero en la cuestión económica tenía unas ideas bastante particulares también.
Sí, él puso Bitcoin como moneda de curso legal, es el primer país en hacerlo. Nosotros también tenemos un episodio solo dedicado a Bitcoin porque es un ejemplo de una política que al final se ha vuelto algo más hacia afuera que hacia adentro. En El Salvador la gente no está usando Bitcoin en su día a día, ¿no? Entonces se ha vuelto algo más que está usando para tratar de generar popularidad afuera y atraer inversión, atraer turismo, pero si vemos los números no es lo principal, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Costa Rica, que tiene más turismo, pero no tienen Bitcoin, ¿no? Entonces no es como lo único, pero es a lo que él ha apostado mucho y lo ayuda como a proyectarse hacia afuera como un presidente moderno, que piensa diferente, que es antisistema, ¿no? Que está abierto a estas nuevas ideas, etcétera. Bien, el domingo entonces elecciones en El Salvador, la Constitución se lo prohíbe, pero gracias a un fallo de una justicia que también le responde, Bukele se presenta a la reelección este domingo en El Salvador, ¿no? Sí, exacto. Esto hay que entenderlo bajo el contexto de que es una corte que está controlada por el buquelismo, ¿no? Apenas ganó la mayoría su Asamblea Nacional, sacaron a todos los magistrados de la Sala de lo Constitucional, pusieron a nuevos afines de Bukele y al poco tiempo sacaron esta resolución diciendo es el pueblo el que debe decidir si hay que reelegir al presidente y ignoraron los artículos que dicen que la reelección consecutiva está prohibida en El Salvador y se agarraron de uno que habla sobre quién puede ser candidato y lo reinterpretaron para decir, si Bukele sale 6 meses antes del próximo periodo presidencial, puede ser candidato. Y eso es lo que hizo y por eso ahora es candidato. Claro. Renunció 6 meses antes para poder ser reelecto y saltearse el artículo ese de la Constitución. Bien. Silvia Viñas, muchas gracias. Silvia, te mando un saludo. Gracias, María, un gusto. Hasta luego. De verdad, si les interesa el fenómeno, es un líder muy admirado por Milei, ¿no? También son estos líderes de la extrema derecha que se plantean como modernos, antisistemas y que exigen para sí poderes muy especiales para gobernar en situaciones excepcionales. Después terminan mal estas cosas, como terminó mal cuando Fujimori, por ahí los más jóvenes no saben, pero digamos, presidente del Perú, súper popular porque logró terminar con Sendero Luminoso, que era una organización terrorista, pero después terminó juzgado por todos los abusos de la policía y los métodos bajo los cuales, la dictadura militar en la Argentina en el 76 al 83. Al principio fue también un alivio para mucha gente, dada la violencia guerrillera que precedió a la dictadura, pero después al conocer los métodos, supimos lo que supimos y las cosas, cuando alguien suma al poder público, terminan mal. 6:53 de la mañana. Este fin de semana tenemos Copa Davis también. Copa Davis en Rosario. Por primera vez la Copa Davis se juega en la provincia de Santa Fe.